Entonces la función, o para ubicar esos polos y ceros, necesito partir de la función de transferencia que vimos la clase pasada. Y el modelo de filtrado elíptico, digo que h de omega, la magnitud cuadrada, es igual a 1 entre 1 más epsilon p por Rn cuadrada de omega, omega p, omega s, ap, as. O sea, todos esos parámetros donde estos, este y este son los parámetros de diseño del filtro, o del diseño del filtro, y Rn de todos esos argumentos lo puedo expresar en la forma seno elíptico como el seno de una constante k por el seno inverso de omega en omega p, omega p en omega s, más q por x1, epsilon p, epsilon s. Así. Y epsilon p lo defino como raíz cuadrada de 10 a la 0.1 ap menos 1. Epsilon s lo defino como el inverso de la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a s menos 1. A este parámetro le llamo tau 2, a este parámetro lo llamo tau 1. Entonces, el seno, bueno, y sí, el seno elíptico, al igual que el seno normal, está acotado en un rango que va de menos 1 a 1. Porque estoy tomando como función esa función que tiene en el eje menor 1, y en el eje mayor va variando desde menos a hasta a. Está acá. Y habíamos dicho que para la elipse, entonces la longitud de arco que va de aquí hasta acá, eso es un periodo o un cuarto de periodo de la elipse que le llamo x. Y el seno elíptico la longitud de arco es lo que pongo como parámetro para una función seno elíptico, seno de u, k. Y para esta explicación, en lugar de ponerle a la excentricidad el nombre de k, le voy a poner a la excentricidad el nombre de tau, donde este u es longitud de arco y esta tau es excentricidad. Y la excentricidad me dice qué tan grande o qué tan corta es la elipse, ¿no? Y una excentricidad de 0, si esto es 0, entonces tengo un círculo, y si esto es infinito, entonces tengo una raya, ¿no? Entonces la excentricidad tiene que estar acotada, o sea, tau 1, tau 2, tau 1 tiene que ser mayores a 0 y menores a 1, y dadas las condiciones de los filtros o la descripción de los filtros, eso está pasando acá. La omega de paso no puede ser mayor que la omega de rechazo, y por lo tanto tampoco puede ser negativa, o si es negativa da lo mismo porque del otro lado va a ser la misma frecuencia. Entonces está acotada entre 0 y 1, este factor que está acá. Si es la misma frecuencia, pues entonces no tiene sentido que haga el filtro, ¿no? Porque no estoy haciendo nada, o tendría una pendiente infinita, no se puede lograr. Esta parte de acá, tau 1, depende de estos factores, y otra vez es menor a 1 porque este va a ser más grande que este, siempre, porque la amplitud de la banda de paso va a ser de menor tamaño
que el riesgo que permite la banda de rechazo. Entonces, con esos dos estoy garantizando que en realidad esto es una elipse. Y tengo combinación de dos elipses. Una elipse exterior, que es finalmente la función que realmente estoy evaluando acá, y una elipse interna, que es este término que está acá. Pero antes de meterme en esto, voy a decir que esta parte de acá, o sea, todo esto desde el K hasta el X1 es un argumento o un arco, una longitud de arco de una elipse. Entonces, Rn, que es en realidad un seno elíptico, está acotado entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1, al elevarse al cuadrado, o está acotado entre 0 y 1. Por lo tanto, la función de magnitud que estoy describiendo acá en la banda de paso va a estar acotada entre 1 cuando cuando el seno vale 0, entonces aquí va al cuadrado, cuando el seno vale 0, esto está acotado en 1, y cuando este seno vale 1, va a valer 1 entre 1 más epsilon p, justo como le pasa a el Chebyshev tipo 1, que es lo que estoy escribiendo. Entonces déjenme, voy a borrar esta parte de acá, la elipse, y describir eso, o escribirlo en el pizarrón, esa parte. Entonces, la magnitud de h de omega va a valer 1 entre 1 más epsilon p cuadrada cuando el seno de todo ese argumento es igual a 1 o más menos 1, y la magnitud cuadrada va a valer 1 cuando el seno de todo ese argumento es igual a 0, que es lo que le está pasando justamente a este término, ¿no? Y depende de este término que es tau 1. Tau 1 es la relación que existe entre las amplitudes de las amplitudes en banda de paso y banda de rechazo. Entonces voy a empezar a asociar términos. Tau 1, que es la excentricidad de la elipse mayor, llamémosle así, o de la elipse externa, está asociada con una longitud de arco x1. Y voy a agrupar los términos por subíndice. O sea, x1 es longitud de arco, o la longitud de arco completa al lograr moverme 90 grados. Esto es x1 para la excentricidad tau 1. De la que está por fuera, ¿no? Entonces, con eso que estoy teniendo en mente, ahorita obvio esta parte, porque esto que está acá por el seno inverso de otra cosa va a ser un argumento. Entonces lo que estoy haciendo es al argumento sumarle un factor que puede ser un cuarto de vuelta, o puede no ser un cuarto de vuelta, porque este x1 es justamente el cuarto de vuelta que logra una longitud de arco a los 90 grados. Estoy moviéndome. Entonces, con eso, ahora el valor de Q va a lograr lo que quiero hacer con el filtrado de Chebyshev. El valor de Q va a ser, Q es 0 cuando el orden del filtro es impar, y va a ser 1 cuando el orden del filtro es par. Lo veo como un seno. Seno de omega más pi medios es igual a el coseno de omega. ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy sumando un cuarto de vuelta justamente cuando es par, y lo que hago con eso es lograr que cuando sea un orden par, la respuesta de frecuencia empiece abajo y suba. Cuando es impar, no le sumo el cuarto de vuelta y la respuesta en frecuencia empieza arriba y va para abajo, ¿no? Entonces,
Esto es lo que necesito justamente para lograr que el filtrado tenga las características de lo que estoy deseando que pase con esto. Y por eso esta x1 es la longitud de arco para la excentricidad tau 1 o la relación entre las magnitudes entre frecuencia de paso y frecuencia de rechazo. Ahora, ¿qué más necesito del filtro? Que antes de la frecuencia de paso, de la frecuencia de paso, el comportamiento del filtro sea estable y esté acotado justamente entre 0 y 1, que es justamente lo que le pasa acá. Entonces, ahora noto que la frecuencia como tal está colocada en el argumento de este seno inverso que está acá. Y entonces, para el seno inverso, seno menos 1, de algo o de u, de un argumento, si el argumento pertenece a los reales y además está entre 0 y, perdón, entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1, el argumento va a ser real también, o el resultado va a ser real. Acuérdense lo que estoy haciendo. Estoy poniendo esta elipse acá. La función seno, este no es. Esto sería y. La función seno lo que me hace es decirme, dada una longitud de arco, que le llamo u, lo que tienes es un valor de y. Y la función seno inverso lo que hace es, dada una longitud y, o un valor de ángulo y, lo que tienes es una cierta longitud de arco. Por eso son funciones inversas. Entonces, si el valor de y, esto no es u, esto es y, si el valor de y es real y además está acotado entre menos 1 y 1, en realidad el valor de la longitud de arco va a ser también un valor real y va a estar acotado, bueno, no tiene cota, bueno, sí tiene cota entre 1/4 de vuelta, desde aquí hasta acá, esto sería una x, y la elipse en realidad tiene 4/4 de vuelta, de aquí hasta acá y hasta acá. O sea, podría decir que si yo tengo un valor de y que está entre menos 1 y 1, el valor de la función inversa va a estar acotada entre 0 y 4x mayúscula, que son 4 veces el arco de vuelta completo que yo tengo. Entonces, mientras el argumento esté entre menos 1 y 1, que es lo que le pasa justamente a cuando la frecuencia es menor a la frecuencia de paso, el argumento es real. Y lo que voy a tener es que la función va a estar acotada entre menos 1 y 1 la función seno, o 0 y 1 la función cuadrada, y por eso en la banda de paso va a estar oscilando por arriba o entre los valores que había definido hace rato que los borré, entre 1 y 1 entre 1 más epsilon p al cuadrado. Pero si la función con tantito que esta omega p sea mayor a que esta omega sea mayor a omega p, entonces el seno inverso ya no puede ser real. Y el seno inverso ya empieza a ser un número complejo. Y para los números complejos, la función seno inverso cambia mucho. De hecho, le pasa casi lo mismo que al seno cuando se vuelve el argumento un argumento complejo. Si el argumento es complejo, ya no estoy en la función seno, sino estoy en la función seno hiperbólico, y eso hace que la función crezca demasiado. Entonces, cuando la función o cuando esta omega es mayor que 1, estoy en la parte hiperbólica del seno y las magnitudes crecen mucho, y crecen mucho hasta llegar al infinito. De hecho, cuando la magnitud es mayor a 1, entonces el valor de y ya no pertenece a los reales, sino que pertenece a los complejos, y la función seno, que es finalmente el argumento en los números complejos, es una función que crece mucho.
Por eso, cuando supero la banda de paso, caigo en la región hiperbólica y otra vez empiezo a oscilar mucho en esas regiones que están ahí. Entonces, todo el diseño de filtros está también relacionado justamente con estas longitudes de arco completo que yo tenga. Y cuando paso esa región de magnitudes de longitud de arco imaginarias para lograr este diseño que estoy colocando acá. Entonces, déjenme poner voy a poner otras notaciones respecto al seno elíptico. Entonces, creo que queda claro que el seno elíptico es periódico con periodicidad de longitud de arco de 4x. Cada 4x, 4 longitudes de arco de estas, voy a repetir y repetir y repetir el seno elíptico, y esa longitud de arco está relacionada con la excentricidad de la elipse. Para cada excentricidad de la elipse tengo una longitud de arco determinada. Entonces, déjenme poner esas notaciones, aclaraciones que tengo ahí sobre la mesa. Entonces, un periodo real de un seno elíptico corresponde a 4 veces ese valor de x, que es la longitud de arco sobre los 90 grados. Si es periódico, eso significa que el seno de un argumento sumado con cualquier múltiplo de 4 veces ese argumento, ese periodo, va a volver a ser periódico. O sea, el seno de x, donde ahora este es mi longitud de arco, más 4mx mayúscula, un periodo, es igual a el seno de x, tau. A diferencia del seno normal, en el seno elíptico siempre debo incluir el valor de la excentricidad. Y el seno elíptico, cuando el argumento es complejo, también existe una periodicidad en el dominio complejo. Y de hecho, se denomina a esa periodicidad como la periodicidad del complemento del módulo o del módulo de la excentricidad. La parte imaginaria, para cada tau, para cada excentricidad, existe un valor tau complemento que se determina como tau complemento es igual a la raíz cuadrada de 1 menos tau cuadrada, donde este es el módulo de excentricidad relacionado en el dominio complejo. Y si tengo una relación de a cada tau le corresponde una x, entonces a cada x complemento le corresponde un valor de tau complemento. Y el valor de x complemento es igual a la integral de 0 hasta pi medios, o sea, un cuarto de vuelta de esta función rara, que es la diferencial de ángulo y radio de 1 menos tau complemento cuadrado seno de epsilon. O sea, por cada tau tengo relacionada su cuarto de vuelta, su complemento y el cuarto de vuelta del complemento para cada una de las taus. Está enredado, lo admito, pero esas 4 relaciones son importantes para el diseño del filtro elíptico. Y decía que además en el dominio imaginario, la función es también periódica con periodicidad J2X complemento. O sea,
Es periódica en el eje real con 4x y es periódica con j2x complemento en el dominio complejo. Eso significa, voy a borrar esta, y borro la de arriba, que sea periódica significa que el seno de x más j2 m x complemento coma tau es igual a el seno de x coma tau. O sea, si yo tengo una variable, este es mi argumento, y el argumento es real en este caso, entonces si es real, y cada que el argumento cumple 4x, entonces vuelve a ser exactamente lo mismo. Es periódica con esa periodicidad. También es periódica con esta periodicidad. O sea, si yo estoy parado en un múltiplo par de el periodo complementario o del valor del cuarto de vuelta complementario, entonces es otra vez la misma función. Por eso se dice que son periódicas o doblemente periódica la función seno elíptico. Y algunas otras propiedades de la función seno es que el seno de 2m más 1, o sea, de un múltiplo impar del superior de su cuarto de vuelta, más j2n más 1 de su periodo complementario, coma tau, va a ser igual a más menos el inverso de la excentricidad. O sea, si me estoy moviendo en un lugar donde el argumento es complementario, la magnitud o el valor del seno elíptico va a estar variando entre 0 y más menos, perdón, entre el infinito y 1 sobre tau, que es esta parte de acá. Y finalmente, si yo me estoy moviendo o en los valores del seno de un módulo, un múltiplo par de el cuarto de vuelta con un múltiplo impar de el cuarto de vuelta complementario, coma un valor de tau, esto va a ser igual a más menos el infinito. Que estas funciones de acá son las que requiero, o estos valores son los que requiero para lograr que el filtrado en el dominio o en la banda de rechazo haga lo que yo quiero que haga. ¿Qué pasa si evalúo el seno en un lugar donde la magnitud del seno sea infinita, en mi función que tenía acá, donde tengo ahora 1 sobre 1 más epsilon y un seno elíptico que está ahí evaluado, además al cuadrado? Pues si logro evaluarlo en un lugar donde sea infinito, entonces la magnitud de esto va a ser 0. Y además en las partes imaginarias el seno elíptico está acotado a 1 sobre tau, o sea, lo máximo que va a llegar es 1 sobre tau, esta parte que va a ser muy pequeña porque además el argumento o la excentricidad está acotado a números pequeños, entre 0 y 1, y por ello logro que la función no crezca demasiado en la banda de rechazo. Entonces, estas condiciones son las condiciones importantes para mi banda de rechazo. Y las condiciones importantes para la banda de paso es justamente esta, que el seno elíptico está acotado entre 0 y 1. Entonces, al cambiar el argumento de lo que está aquí adentro y pasarlo a un valor complejo, que es esta parte que está acá, logro pasar a esta región donde estoy acotado entre el infinito y 1 sobre tau, y cuando es real el argumento lo logro delimitar entre menos 1 y 1, que es la parte que tengo definida por default.
Déjeme borrar. Y escribo aquí la función para no tratar de no perderla. Es el seno de k, seno inverso de omega sobre omega p, coma, omega p entre omega s más q x1, coma, epsilon p, epsilon s. Y entonces digo que existe un tau 1 que es igual a epsilon p, epsilon s, y de este tau 1 existe entonces un x1, existe entonces un tau 1 complemento, y existe entonces un x2 complemento. Bueno, no es complemento, perdón, bueno, sí es complemento, el complemento del módulo. Este y este se calculan con las ecuaciones las ecuaciones del seno elíptico, que esto lo calculo con integral, esto lo calculo con la raíz cuadrada y esto lo calculo con la raíz cuadrada de esta. Entonces puedo ir calculando todos estos términos. Y tau 2 es igual a omega p entre omega s, y existe también un x2, existe también un tau 2 complemento y existe también un x2 complemento. Todas esas existen, y estas 4 variables salen de las ecuaciones de diseño del filtro, todas ellas. De este salen estas 3 y de este salen estas 3 variables. Entonces, todas las conozco. Y lo que me hace falta es decir que voy a reescribir esta ecuación acá, la ecuación 1, como el seno de k por seno de k, seno inverso de omega en omega p, omega p en omega s, quiero escribir nada más el argumento. Entonces, de la ecuación 1, el primer término, que es el argumento, o sea, x va a ser igual a k por el seno menos 1 de omega en omega p, omega p en omega s. Donde voy a definir a z como omega en omega p. O sea, estoy diciendo que de este seno, o esta ecuación, la voy a reescribir como el seno de esta x más q x1, ya poniéndole nombres, tau 1. Estoy haciendo un cambio de variable para tratar de hacer un poco más sencilla la descripción de toda la ecuación. Entonces, esto es el seno de un argumento más un cuarto de vuelta, o sin cuarto de vuelta, para un periodo, para una excentricidad tau 1. Si este omega en omega p es real, entonces esto es real, y entonces este está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, Rn de todo ese argumento, o Rn, es igual a el seno
de esa cosa que se llama acá, que está relacionada con el orden, de Sn-1 por Z, con esta nomenclatura, coma, tau 2 más Qx1, coma, tau 1, y esto simplemente es igual al seno de n más Qx1, tau 1. Justamente lo que estoy diciendo acá. ¿Sale? Les voy a borrar esta parte de acá. Ahora, el seno inverso de 1, tau 2 es igual a x2. ¿Por qué? Si estoy diciendo que estoy calculando el seno inverso de un valor de y donde y es 1, entonces lo único que puede pasar es que estoy parado en la longitud de arco que corresponde a este módulo. O sea, estoy diciendo en mi cuarto de vuelta, estás parado aquí, en esta posición, porque esto es 1, esto es el valor de y igual a 1. Solamente corresponde a un arco de una longitud de arco x2 para o la longitud de arco que corresponde a tu excentricidad o a tu módulo, que es x2, que está ahí. Entonces, si yo lo que quiero es que vaya entre menos 1 y 1, kx2 tiene que ser igual a 2m por 2m más 1 menos qx1. Y entonces el valor de k va a ser igual a 2m más 1 menos q sobre la longitud de arco x2 por la longitud de arco x1. Otra cosa que se cumple es que el seno de 2m más 1 por x1 más jx1 complementario tau 1 es igual a 1 sobre tau 1. Y entonces debo satisfacer que k seno menos 1 de omega s entre omega p, omega p entre omega s más qx1 es igual a k seno inverso de 1 sobre tau 1, tau 2 más qx1, y esto es igual a 2m más 1 x1 más jx1 complementario.
Y entonces el seno inverso de omega s en omega p, omega p en omega s, o sea, justamente la frecuencia de rechazo, porque es donde quiero que haya un rizo máximo que sea 1 sobre tau 1, va a ser igual a 2m más 1 sobre, perdón, 2m más 1 menos q por todo esto x1 entre k más jx1 sobre k. Tomo de este lado, despejo de acá y entonces yo sé también que 2m más 1 sobre menos q por x1 sobre k tiene que ser igual a x2. El seno inverso de 1 sobre tau 2, tau 2 va a ser igual a x2 más jx1 complemento, k. Y también quiero que seno de x1, 1 sobre tau 2, tau 2 es igual a x2 más x2 complemento sobre k. Sí, sobre k. Ese valor de k que está relacionado con el orden es lo que quiero obtener de estas dos ecuaciones. Estoy diciendo que en donde el rizo va a ser, en la banda de rechazo donde el rizo va a ser de magnitud 1 sobre tau 2 o va a estar relacionado con 1 sobre tau 2, las periodicidades del seno van a suceder con estos factores. Entonces de estas dos que están acá puedo extraer el valor de k como k es igual a x1 complemento, entre x2 complemento. O sea, ese valor de k que está como parte del argumento del seno principal es la relación entre los valores complementos de mis parámetros de diseño que están acá para poder satisfacer los requerimientos del filtro. Y la otra relación que tengo de esta k es que k tiene que ser igual a n x1 entre x2 y tiene que ser igual a x1 complemento, x2 complemento. Y de estas dos ya puedo extraer el valor de la k, porque la k va a ser, perdón, la n va a hacer que estos pasen al revés, y entonces mi valor n o el orden del filtro es x1 complemento entre x2 complemento por x2 entre x1. O sea, la n o el orden del sistema que logra que el rizo sea 1 sobre tau para las condiciones que logré es aquel que tiene estos factores de longitudes de arco complementarios entre ellos. No es obvio, pero bueno, es un poco obvio que este factor no va a ser entero, porque nada garantiza que las longitudes de arco de inicio del diseño, porque esta x2 está relacionada con las omegas de paso, omegas de rechazo, esta x1 está relacionado con amplitud de paso y amplitud de rechazo. Entonces, por diseño, como el diseño es completamente arbitrario, porque lo que quiero es que cumpla con eso,
no voy a lograr que el n que calculo con esos valores sea un n de orden entero. Y lo que hago para hacerlo entero es garantizarlo o subirlo al entero más próximo, que se logra redondeándolo. Pero al redondear el valor de n, los valores de omega p, omega s, ap y as pueden cambiar, y de hecho cambian como han cambiado para todos los diseños de filtro. Yo empiezo con para que el filtro pase exactamente con omega p por la esquina de omega p a ap y por la esquina de omega s a s, el orden del sistema es un orden no entero, y cuando es no entero, entonces pasa justo por esos puntos. Pero cuando lo vuelvo entero, lo que necesito garantizar es que mínimo tenga AP, mínimo tenga AS, máximo llegue a omega P y máximo llegue a omega S, que están acá. Entonces, cuando cambio los parámetros o cuando escalo hacia arriba, estos valores de AP y de AS van a cambiar, y AP está relacionado y AS está relacionado con epsilon P, epsilon S, epsilon S, epsilon P, y estos dos relacionados con tau 1, y estos dos que están acá relacionados con tau 2. ¿Qué significa todo esto? Que cuando yo cambio el orden del sistema por el orden entero que requiero, mínimo, los valores de las excentricidades de las elipses originales también van a cambiar. Y ahora tengo que calcular, ajustarme a las nuevas excentricidades de las elipses. Ahora, para este caso que tengo acá, n, puedo cambiar las dos para lograr eso, o dejar fija una, que en el caso de mi libreta de Python está fija una, y la que cambio es la otra, la que cambio es esta, la relación entre las magnitudes, para lograr garantizar esto. Y dependiendo de qué sea lo que cambio, es que la implementación del filtrado elíptico va a ser distinta entre sí. Entonces me falta encontrar los valores de donde suceden los picos de frecuencia, que estoy relacionado, los ceros de la frecuencia, y nada más. Con eso ya puedo construir el diseño del filtro que requiero. Entonces los picos, omega m pico, suceden, más que omega m pico lo que quiero, perdón, es que el seno inverso, seno menos 1 de omega en omega p, omega p en omega s, sea igual a 2m menos q sobre n por x2. Y las omegas, bueno, ¿por qué quiero eso? Bueno, en estos valores o en estos factores como argumento, dadas las condiciones de la relación de las longitudes de arco que puse, que estoy borrando justamente ahorita, logro que la magnitud del seno sea 1 o menos 1, o más bien, mejor dicho, sea 1, y en esos valores suceden justamente los picos de frecuencia que están tocando al valor de 0 en la respuesta de frecuencia del sistema. Entonces, para obtener esos valores de pico, lo que hago es despejar esta ecuación, y si aquí estoy haciendo un seno inverso, tengo que hacer es un seno elíptico, entonces voy a tener el seno elíptico, esto es igual al seno elíptico de 2m menos q sobre nx2, coma su
mismo valor de excentricidad, y esto me va a dar omega en omega p, y entonces omega pico de m, porque esta m está cambiando con el orden, es todo esto multiplicado por omega p. Y los valores de los ceros están relacionados con lo que yo quiero, es hacer que el seno de 2m x1 más j x1 completo, coma tau 1 sea igual a más menos infinito, para hacer los ceros. Donde esto que está acá es el argumento de k seno inverso de omega en omega p. Entonces k seno inverso de omega en omega p, omega p en omega s, más qx1 tiene que ser igual a 2m x1 más j x1 completo, por lo tanto k por x más j x2 completo tiene que ser igual a 2m menos q x1 más j completo. Y entonces el valor del argumento es 2m menos q sobre n por x2. Entonces el seno inverso de omega en omega p, ahora ya no es esto, sino es 2m menos q por x2 sobre n más j x2 completo, y entonces el valor de omega 0 de m es igual a omega p seno de 2m menos q x2 sobre n más j x2 completo, coma omega p en omega s. Esas son las frecuencias a las cuales logro que haya un infinito en el denominador de mi función. Y si estas son las frecuencias a las cuales logro que eso pase, para ponerlas en el eje j omega, o sea, los ceros o cm, los ceros de mi función de transferencia van a ser multiplicados por más menos j omega m de los ceros. Porque ya sé que estos valores, o para lograr que eso sea infinito, o sea cero exactamente, la función de transferencia debe tocar esos puntos. Y para garantizar que esto está sobre el eje j omega, simplemente multiplico a estas frecuencias por j, más menos j, porque además tienen que estar en pares conjugados, y entonces ya tengo la ubicación de los ceros. Y la ubicación de los polos
esto. Los polos del sistema son aquellos valores que logran hacer a 1 más epsilon p cuadrada er cuadrado de todo ese argumento igual a 0, y entonces Rn cuadrada de todo ese argumento va a ser igual a este pasa del otro lado, o sea, se vuelve menos 1 sobre epsilon p cuadrada que estoy teniendo acá, y al quitar el cuadrado de este, quito el cuadrado de este y le saco la raíz cuadrada a esta, con lo que logro tener más menos j sobre epsilon p. O sea, son los valores de Rn que logran tener esta forma, o que j sobre epsilon p sea igual, más menos, a seno de k seno inverso de ese argumento, coma, tau 2, coma, tau 1. Y esto lo reescribo como el seno de k seno menos 1 de Sm sobre omega p, coma, tau 2 más q. Es una ecuación larga, mejor la escribo toda completa. Porque es para todos los términos. Entonces es el seno de k seno inverso de menos j sm sobre omega p, sustituyendo el valor de omega por s entre j, coma, omega p entre omega s, más q más 4m, o sea, todas las vueltas del elipse, coma, x1, coma, epsilon p, epsilon s, tiene que ser igual a más menos j entre epsilon p. Sm va a ser igual a, es el seno, es el arcoseno, entonces es el arcoseno inverso, bueno, el seno inverso de este término con este módulo, menos este término que está acá, dividido entre k por el seno de este módulo. Y lo escribo para poderlo ver otra vez. Esto es j omega p, que está multiplicando a esta parte, por el seno, el inverso de este, que tiene como argumento el seno inverso de j entre epsilon p, coma, este módulo, epsilon p, epsilon s, menos q por más 4m, este término, x1, todo esto sobre k, coma, omega p en omega s. Y ya, ahí están los ceros que estaba empezando hace rato, y aquí están los polos de la función elíptica. Si yo
Sí, lo que tengo que hacer para construir la función elíptica es garantizar justamente esa cosa del orden, que es n es igual a x1 completo, x2 sobre x1, x2 completo. Entonces, las implementaciones de las distintas formas de filtrado elíptico lo que hacen es variar o ajustar justamente este orden que está acá. Si yo cambio la forma en la cual estoy ajustando el orden, o sea, si cambio las frecuencias o cambio las amplitudes, la implementación va a variar un poco para garantizar las ubicaciones. Pero de esta ecuación que está acá tan grande, conozco absolutamente todos los términos. Conozco k, que lo logro al hacer la división de x1 completo entre x2 completo. Conozco epsilon p también. Conozco también x1 y conozco omega p y omega s ajustados justamente para garantizar el orden entero. Pero conozco todos los términos, también conozco omega p. Por eso puedo conocer todas las ubicaciones de todos los polos como están acá. Y en el pizarrón de hace rato también conocía absolutamente a todos, porque parto del diseño, lo que hago es tomo mis parámetros de diseño, calculo los valores tau 1, tau 2, calculo x1, x2, tau complemento, sus tau complementos, sus complementos, calculo el orden, ajusto los parámetros de x1 o x2 para garantizar un orden entero, y con eso vuelvo a calcular los valores tau 1 y tau 2 para llevar a toda la expresión completa a que cumpla con los requerimientos de las funciones elípticas que acabo de escribir. Para tratar de que quede más claro, entonces mejor el ejemplo en código para ver todo lo que acabamos de ver ahorita. Entonces déjenme parar esto.